Adrián Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros para poder desarrollar un tema que es tan importante sobre tecnologías de información. Adrián es ingeniero, especialista, valga la redundancia, en tecnologías de información. Vamos a desarrollar el tema sobre ciber y todo lo que tiene que ver con el famoso TI. Lo primero, Adrián, aparte de darte la bienvenida y agradecerte, es que empecemos aclarando por qué esa diferencia entre ciberseguridad y las tecnologías de la información conforme a lo que tenemos en la norma y hemos discutido en off y hemos visto de la norma y del estándar. Tania, muchísimas gracias por la invitación, por darnos este espacio, venir a conversar sobre este tema que nos gusta tanto, que nos tiene tan involucrados y con tanta atención justamente hoy en toda la empresa. Quizás era un tema de que solo se refería a un área específica, pero con el tema de la transformación digital en todas las empresas se ha venido extendiendo a todas las áreas y como la tecnología, la parte de ciberseguridad se ha venido extendiendo. Muy interesante como lo plantea la norma y justamente creo que es un tema de generarle relevancia al sector de la ciberseguridad como tal, por darle esa relevancia desde las personas hasta las tecnologías que se van a utilizar y cómo todo se va a ir compenetrando en una sola, porque antes estábamos acostumbrados a hablar en las empresas de tecnologías, las computadoras, los sistemas de redes, servidores, qué sé yo, y la información se ha vuelto el activo sumamente apreciado de las empresas y de ahí esa importancia de protegerlo, de darle esa ciberseguridad. Y me parece que de ahí, de generar esa, ese nombre por aparte, pero más bien para darle relevancia. Ok, sí, porque debería ser en todo caso una especialización, ¿verdad? Claro, de hecho hay muchas especializaciones actualmente, inclusive fabricantes están generando su currícula para generar especialistas en temas de ciberseguridad. Hay maestrías, hay muchas personas profesionales que se están yendo sobre el área de ciberseguridad y que está generando inclusive a niveles del C-level en las empresas, está generando posiciones específicas para un gestor de ciberseguridad. ¿Cómo debería de ser o cómo pueden entonces las empresas, principalmente pensando en quienes son nuestros asociados, ¿verdad? Y quienes tienen un sistema de gestión, de control y de seguridad en la organización? ¿Cómo debería ser un sistema adecuado pensando en la seguridad, obviamente adecuada para un sistema TI, ¿verdad? De tecnología en términos generales? Sí, en épocas de la cuarta revolución industrial, y muchas personas creen que tal vez se están quedando en el tiempo, que no se están transformando digitalmente, pero lo cierto es que de una u otra forma todas las empresas están yendo hacia una transformación digital. Por supuesto hay unas que ya lo tienen mucho más avanzadas que otras, han invertido cantidades de presupuesto, los han dispuesto ya para eso, pero lo cierto es que todas van a su paso, a su necesidad, en esa transformación. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En toda esta transformación hay tres elementos que son supremamente importantes y tienen que ir así en una sinergia de la mano totalmente, que son personas, procesos y tecnología. Todas las empresas tienen tecnología, tienen personas y tienen procesos. Todo eso tiene que estar
totalmente controlado y en un sistema como el de ustedes, o sea, esto es algo que cada día tiene que ir con mayor control, con una mayor gestión del día a día, tener esa trazabilidad de qué está sucediendo y están intercambiando muchísima información. De ahí la necesidad de la norma de ir generando esa protección de esa información, porque muchos de esos asociados tienen información relevante de sus clientes. Ok, ¿cómo estamos protegiendo la información de nuestros clientes? ¿Cómo estoy llevando a mis personas a conocer la norma? Hay estadísticas donde se indica que cerca de un 82% de los errores que se da en un ataque de ciberseguridad son provocados por las mismas personas, por un error interno. Tal vez empresas que han invertido un montón de dinero en protegerse, en poner soluciones de ciberseguridad, y el error lo tienen con las personas, con su personal interno. Y no solo su personal, sino tal vez son empresas que tienen que generarle accesos a sus empresas, un transportista, con quienes están consolidando cargas, clientes que tienen acceso a ver la trazabilidad de por dónde van sus productos. Entonces, todos esos accesos, si hay diferentes vulnerabilidades, pueden ser, o sea, muy nocivos para el negocio. De ahí esa la importancia. Sí, debería estar absolutamente controlado. Ahora, hay una relación obvia entre, ahora lo mencionabas, las empresas que tienen un manejo de la carga o que son exportadoras o importadoras, más allá de, digamos, del tamaño del negocio, hay una relación constante y permanente con autoridades, por ejemplo, y con plataformas, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el uso de la tecnología. Entonces todos, absolutamente todos estamos involucrados en el uso de la tecnología. Toda la parte del un sencillo envío de correos, ¿verdad? O que se abra un correo de vuelta que pueda tener pues, un virus o ese tipo de cosas que parecen que ya son muy básicas, pero las empresas lo tienen que aterrizar, ¿verdad? Tienen que establecer, documentar y mantener una política de ciberseguridad, pero entonces, para retomar con la primera pregunta, ¿cómo debería de plantearse esa seguridad a lo interno de las organizaciones como mínimo? ¿Cuáles son los elementos que no se pueden dejar de lado cuando estamos hablando de la seguridad en la tecnología, en la información? Lo primero, y quizá lo que llamaríamos más análogo, es concientizar a los colaboradores. Eso es lo primero. Antes de empezar a hacer inversiones en equipos, es generar campañas de concientización. De hecho, hay fabricantes especialistas en ciberseguridad que tienen ya paquetizadas campañas de concientización para que se puedan brindar en las empresas, para ir llevando a esos usuarios hacia, ok, tengo que identificar este correo. Porque imagínate que más de un 61% de los ataques que se dan son por medio de phishing, cosas que entran por medio del correo. Y quizás es porque simplemente los usuarios no tienen la información necesaria, están acostumbrados o están en el día a día, están atareados y hay cosas que pueden pasar totalmente por un correo. Se genera mucha ingeniería social. Entonces tienes que tener, primero que todo, blindar a tus personas, a la gente que está en tu empresa, para que sepan a qué se están enfrentando día a día. Ya no se enfrentan a que una persona va a entrar por la puerta o que los va a amenazar. O sea, sí se da, pero las cosas evolucionan. Mayor exposición y hay una gestión per se, ahora que te escucho, que tienen que hacer las empresas que están dentro del sistema BASC, porque obviamente tienen que blindarse y protegerse, ¿verdad? Entonces, la campaña tiene que ser constante. Entonces, TI o el departamento de TI debería estar enviando permanentemente información por correo masivo, estar haciendo campañas, obviamente también usando la tecnología para que la gente sepa identificar, porque esa es otra cosa. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son esas alertas para que la gente aprenda a reconocer que eventualmente se van a topar con phishing o se van a topar con un riesgo para la organización, para ellos y para la organización? Lo hemos visto, ¿verdad? En el gobierno de Costa Rica lo hemos visto, los problemas a nivel de tecnología, también en municipalidades, etcétera, pero porque han sido víctimas. Entonces, ¿cómo hacen para poder identificar y prevenir ser objeto de un delito? Porque ahora hay
eso de se roba la información, eso es una posibilidad. Otra es que de las personas dan un clic y ingresa un virus. O sea, son muchas cosas, pero ¿cómo pueden hacer para identificarlo sin ser ingenieros, sin ser especialistas en TI? Yo entiendo que por supuesto hay una responsabilidad del departamento de TI en todas las organizaciones y además tiene que existir una clasificación, un documento, una política que en todo caso la norma BASC lo pide y además lo va a auditar cuando hacemos ese examen anual para recertificar o para certificar una organización, pues tienen que pasar, como decimos nosotros, que está nuestra médula espinal, la norma y el estándar, por una serie de requisitos y cumplimientos y temas de control. Pero desde esa parte de ingenieril, ¿qué puede hacer la gente para identificar esos riesgos? Sí, ahí tienes que identificar dos cosas. Primero, hay empresas que, depende de su tamaño, tienen lo que llamamos un departamento de TI a nivel interno. Desde ahí ya tienen que hacer un trabajo importante y totalmente alineado hacia los objetivos de la empresa. También hay empresas o asociados de ustedes que tal vez no tienen ese tamaño, pero pueden apoyarse en empresas externas que se dedican totalmente a hacer este tipo de apoyo, de acompañarles en este tipo de revisiones. ¿Por qué? Porque bueno, hay temas en los que sí habría que ir muy a lo específico, a ver si hay temas de vulnerabilidades a nivel de sistemas y demás. De hecho, hay una estadística que dice que entre el 2021 y el 2022 aumentó cerca de un 53% la cantidad de empresas que tienen más de 5 vulnerabilidades. Es un número sumamente importante, porque es demasiada la tecnología que utilizamos y es demasiado el contacto que tenemos con datos e información. Y eso tiene que ver estrictamente, Adrián, con la pandemia, ¿verdad? Cómo vino a cambiar a partir de la pandemia la interacción muchísimo que tenemos, por supuesto, porque hay que hacerlo a partir de plataformas. El uso de muchas herramientas, de hecho, incluso puedes ver, ok, cuántas empresas están utilizando de una forma muy organizada sus grupitos de WhatsApp. Y pues, si no toma las medidas adecuadas, hay información que se puede ver ahí vulnerada totalmente. Información empresarial en grupos de WhatsApp. Totalmente. Es que cuando hablamos de este tema de la seguridad, tenemos que velar porque esta información o esos sistemas siempre estén disponibles, que estén íntegros y que estén totalmente accesibles, ¿verdad? Y que estén también restringidos. Entonces, esa información, el cuidado de esa información, hay que tener totalmente esos controles para ver sobre qué ir. Es importante, como le decía anteriormente, medir a las personas desde la parte personal, hacer un chequeo de cuáles son los procesos y obviamente una valoración de cuál es la tecnología que tenemos. Ok, hasta el momento tal vez nos hemos descuidado en tener ciertos cuidados, dobles factores de autenticación, o igual estamos exponiendo nuestra información, la estamos subiendo a la nube, que ahora muchas empresas están en la nube, pero también hay medidas de seguridad para estar tranquilos de que nuestra información está en la nube. Si no la estamos teniendo, ok, hay que implementarlas. Siempre en el tema de ciberseguridad es un tema totalmente customizable para el tamaño de la empresa y las necesidades de la empresa. No todas las necesidades son iguales, ni todas las soluciones son iguales, porque hay soluciones que te van a costar $500, $2,000, $5,000, hasta soluciones de cientos de miles de dólares y millones de dólares. Depende del tamaño y de la relevancia de la información que tengas ahí. Pero empezando por el usuario, ok, la información, cómo enseñarle cómo estás atendiendo los correos. Cuando te llega un correo que no sabes de quién es, sea mucho con correos que vienen, que son facturas electrónicas, imagínate, o sea, una empresa que está haciendo envíos, una empresa que está haciendo una facturación constante, simplemente se pueden distraer y recibir un archivo que viene como una factura, abrirlo, ok, y ya venía infectado. Venía con un programa atrás que se va a alojar en las máquinas, se va a expandir por todas las demás y va a tomar posesión de los sistemas totalmente. Porque eso es lo que sucede también, que le secuestran la información y después se vienen estos ataques en donde te llega un mensaje de que la información ha sido secuestrada y que tenés que pagar X cantidad de bitcoins para liberarla. Ok, algo que se pudo haber evitado desde el momento en cómo estamos gestionando los correos.
Esas campañas de concientización a mí me han parecido sumamente importantes porque trabajan con el personal totalmente, que ahí es donde hay un punto de vulnerabilidad muy alto. Entonces, llevar a la gente, claro, tiene que haber toda una disposición y una responsabilidad desde la alta dirección en también aplicar las medidas, ¿verdad? No es un tema que se va a quedar en los mandos medios, sino que tiene que ser a nivel de organización totalmente, transformar esa cultura de la seguridad en las empresas. Sí, llevar la cultura de seguridad que es muy importante, pero hay que fino que hay que hilar, ¿verdad? Totalmente. Porque vos decías, las personas que están en departamentos donde entran y salen y el flujo y los movimientos de dinero, de transacciones, de facturación es muy amplio y eventualmente tienen muchísimos riesgos, pero en todo caso ellos tendrían que tener mapeado ya en la organización cuáles son los puestos, volviendo al tema del recurso humano, ¿verdad? Que al final mucho dependerá de un clic, ¿verdad? O de posicionarnos en un link, o sea, de las personas. Es más un asunto de recurso humano que de la tecnología per se, porque digamos que la tecnología por sí sola está ahí, pero no es un, ¿verdad? La tecnología es una herramienta, Es una herramienta, nada exactamente. más. Ujú. La tecnología es una herramienta, no es el fin en sí, es la herramienta. Que la adecuamos a cómo lo vamos a ocupar. Y bueno, se vienen otros temas. Tus asociados, algunos ya están implementando soluciones de IoT en su cadena de suministro y demás. ¿Cómo estamos monitoreando? O sea, tenemos vulnerabilidades en esas herramientas que estamos utilizando. Tal vez estamos muy bien a nivel interno, pero ok, tenemos ese tipo de herramientas que se están utilizando y es un punto más en la red. Es un punto de acceso con el cual tenemos que también cuidarlo. Ellos tienen que hacer, las empresas que están asociadas tienen que hacer simulacros, ¿verdad? Como parte de lo que se va a auditar. El auditor internacional va a llegar a verificar que se hagan ejercicios prácticos y simulacros por eventuales fallos en la tecnología o porque perfectamente pueden darse casos de sabotaje, ¿verdad? No solo ahora, que es muy desafortunado, pero como hemos ido usando y vamos a seguir con esto, la inteligencia artificial y todo esto cada día va a irse superando. Pero tienen que hacer estos simulacros simulando, obviamente, valga la redundancia, una caída del sistema para poder garantizar que tienen continuidad de negocio, que hay backups, que vos tenés toda tu información en la nube, pero ¿cómo en la nube? ¿Verdad? Vos lo señalás ahora, solo está en la nube y ¿qué? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿quién podría tener acceso a esa información? ¿Cómo debería de ser? ¿Cuál es el mundo ideal en cuanto a esa medición? Porque los simulacros son, por supuesto, para poder medir los controles operacionales y la respuesta a un evento crítico, así es como se denomina. ¿Cómo es ese ideal cuando estamos hablando de tecnologías de la información? El escenario ideal, Tania, digamos, no hay un sistema 100% seguro. O sea, vas a alcanzar un alto porcentaje de seguridad, pero no vas a llegar a ese 100% de seguridad. Primero porque las amenazas todos los días evolucionan, ¿verdad? No podemos tampoco como institución tener todo lo que está en el día a día. Y no es la misma seguridad que requiere pues un banco a otra empresa de otro giro. Además que ese punto importante, ese escenario, considero que es donde puedes llevar esa contención a un control sumamente importante. La estadística dice que la media que lleva una empresa en cantidad de días para recuperarse o para contener ese ataque son 82 días. Es un número sumamente alto. Claramente es una media, es un ponderado de los tipos de ataques y todas las empresas que Y hay. que va a depender también del tamaño, el giro del negocio. Va a depender del giro, pero ese es el tiempo estimado. Entonces uno tiene que trabajar sobre eso. Ok, ¿cuánto daño voy a tener en mi empresa si la tengo 82 días inoperante? Sí, el O impacto sea, económico es es altísimo, severo. es Ujú. severo, sumamente alto. Entonces, cuando ya empiezo a tener esos controles, cuando tengo conciencia de cuánto es el costo, ese impacto económico de mi empresa, de estar desconectada, de estar sin operación, es cuando empiezo a tener ese mundo ideal, hacia donde tengo que llevar mi empresa.
donde empiezo a clasificar de qué cosas puedo... ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos? Exactamente, cuáles cosas puedo prescindir, de cuáles no, cuáles son totalmente, dónde tengo que... Y ahí es donde empiezo a sacar, según la matriz de riesgo, dónde tengo que invertir, dónde tengo que enfocarme, hacia dónde tengo que poner mis inversiones y lo específico para el negocio. Tal vez no hay un escenario general, pero sí hay un ambiente en el que yo tengo que llevarlo, donde mi empresa se va a ver menos impactada. Y es justamente cuando puedo llevarla hacia ese escenario de la contención. Ese escenario de la contención, porque hablamos en un momento en off, es que tengo backups. Ok, sí, pero los backups tengo que protegerlos. Tener un backup no es sinónimo de que estoy protegido. O sea, el backup es un ataque de ciberseguridad. Se puede infectar el backup. Bueno, o se puede dañar. Pero por eso también es tan importante lo que mencionábamos y lo que la norma va y revisa. Usted sí debería de hacer ejercicios, porque ya hizo una gestión, un análisis de los riesgos a los que va a estar expuesto y obviamente en cada giro de negocio es distinto y va a medir la frecuencia, la severidad, ¿verdad?, de esos riesgos, pero entonces ahí es fundamental, no solo lo que vos decías al principio sobre la sensibilización del personal en cuanto al acceso a la información, los usuarios, la seguridad, qué tocar, qué no tocar, dónde entrar, ¿verdad? Sino los simulacros como tal me parece que es uno de los elementos más importantes, porque ahí es donde vas a medir, vas a poner en práctica ese backup, ¿verdad? O el backup, decía un antiguo jefe, el backup del backup, ¿verdad? Y vas a poder con estos ejercicios medir ese tiempo de respuesta y qué pasa cuando, porque vos hablas de más de 80 días, por ejemplo, es mucho tiempo, incluso una hora puede ser mucho tiempo en una organización, pero cuando se hacen estos ejercicios prácticos y estos simulacros, ahí podés medir muchas cosas y podés garantizar otras cosas, ¿verdad? Por eso es que yo creo que habría que hacer énfasis en los simulacros. No sé si has escuchado, te acuerdas en algún momento del famoso cliente incógnito que llegaba a los supermercados a hacer una compra y a ver cómo lo atendían, se acercaba a los displays y todo, Sí. Y después iba con una experiencia de usuario y se iba con todas las oportunidades de mejora sobre las que tenían que trabajar. Hay herramientas que se integran dentro de la organización para generar esos correos con una supuesta vulnerabilidad. Entonces te llega un correo y te prueba ver cómo está, o sea, viene con ciertos indicadores de riesgo, que claramente no es un riesgo, porque es un escenario totalmente controlado, pero te empieza a dar indicadores de cuáles usuarios de la organización necesitan hacer un repaso de las herramientas de seguridad, de que, ok, y te lo dice. ¿Cuáles empleados de la organización no hicieron la tarea? Llegas y te llega el correo. No pasaron por la capacitación. Bueno, eso es otra cosa que estás diciendo que es muy importante, porque cuando el personal, el recurso humano, que es lo más importante en toda organización, recibe una sensibilización, una charla, tienen que ser medidos. Evaluados, ¿verdad? Y eso es demasiado importante también. Entonces no es solo el simulacro, sino lo que estás diciendo. Evaluados, para que lo tengan debidamente documentado, más que ustedes lo van a ocupar para tener sus reportes, igual las actualizaciones, porque hay personal que entra y sale. Hay personal nuevo, tenemos que entrar dentro del proceso. Yo considero que dentro del onboarding que se hace cuando un colaborador ingresa nuevo a la empresa, dentro del onboarding tiene que haber un elemento, un apartado enfocado en temas de ciberseguridad, totalmente alineado a la cultura de la empresa, para evitar justamente, ok, tienes todo el resto de las personas ya, como decimos, muy afinaditas, pero vienen los nuevos y qué pasa con ellos. Sí, en todo caso los nuevos sí tienen que pasar por un proceso de capacitación típico, ¿verdad? Estamos entrando nuevos a un lugar donde hay una política de ciberseguridad, porque resulta que esta es una empresa que está comprometida con un sistema de gestión y administran todos los temas de una forma diferente, porque de verdad uno reconoce la diferencia cuando trabaja en una organización con sistemas de gestión y cuando no, porque todo está, de eso se trata, son sistemas que nos van a ayudar a ser más eficientes, a controlar, a prevenir, etcétera. Entonces, yo creo que recogiendo varias de las ideas más importantes de lo que nos has planteado es que la capacitación
tiene que ir, ¿verdad? Entonces, la formación para la gente tiene que ser permanente. Lo otro es que los riesgos, porque también van a ir variando a los que estamos expuestos, y bueno, lo vimos ahora con la pandemia, quedó muy patente, ¿verdad? Porque se disparó muchísimo la incidencia criminal a ese nivel, los fraudes, todo lo que tuvo que ver con, bueno, que lo diga el gobierno de la República, que sufrimos uno de los ataques más lamentables de la historia de este país, precisamente porque no se tenían sistemas lo suficientemente robustos, o porque de pronto el país no invierte tanto, ¿verdad?, en ciberseguridad. Eso es una enseñanza. Totalmente. Pero para las empresas que están certificadas BASC, que sí o sí tienen que cumplir con este apartado, el 6.2 de ciberseguridad, en la política, tienen también que estar haciendo una evaluación constante, ¿verdad?, permanente, porque no, los riesgos a los que estamos expuestos al principio de año no son los mismos 7 meses después, máxime que la tecnología evoluciona tanto. Entonces, ahí desde tu perspectiva profesional de ingeniero, en todo este apartado, las ideas más importantes que deberían de recoger en una política de ciber en las empresas, que es en lo que más se tienen que fijar. Ya dijimos que la capacitación sí o sí va, y eso es un hecho y además está normado, ¿verdad? Los nuevos tienen que pasar por un proceso de aprendizaje naturalmente, ¿verdad?, para conocer que hay una política de seguridad, que hay un ambiente de seguridad, porque es una empresa que está certificada. Lo otro es que el manejo que yo tengo que darle a la información que recibo, los correos que recibo, el asunto de los usuarios, cuando yo me levanto, que mi equipo, ¿verdad?, que hay gente que se bloquee, etcétera. Pero más allá de eso, ¿qué otros elementos robustos, importantes en qué debería de estarse fijando una empresa que está certificada y que está, por supuesto, protegiendo su información a nivel de tecnología? Sí, hay elementos que pueden sonar muy básicos, pero son sumamente relevantes, y es mantener los equipos totalmente actualizados. Uh-huh. Hay empresas que a veces por temas de tiempo, o el usuario está trabajando y le aparece su equipo, va a recibir una actualización, uh-huh, y la pospone, y la pospone, y la pospone porque no me puedo atrasar. ¿Qué es lo que pasa? Que si esos parches, o esos que llamamos parcheos, no se hacen, se generan vulnerabilidades en el sistema. Entonces hay que generar igual ese control absoluto de que los sistemas están en sus últimas versiones, de que las computadoras están recibiendo sus actualizaciones, tenerlo documentado, tener ese control. Existen algunas herramientas como los controles, o más bien como las autenticaciones de múltiples factores. Uh-huh. Eso ya puede ser por un token, puede ser por una aplicación, puede ser por medio de forma digital, ya, como un sistema biométrico, donde cuando usted ingresa a los sistemas necesita un elemento adicional, y es que usted utiliza un doble factor de autenticación para poder accesar. Y no solo eso, que es que ese doble factor de autenticación te va a estar recordando que el sistema tiene que ser actualizado. Ok, ingresaste a la computadora, tienes un día pendiente de actualización. No, de lo contrario, hoy sufre un bloqueo. Hoy te dejo trabajar, mañana ya te lo advertí, ok, uh-huh, no ingreso hasta que no haga actualizaciones. Y hay que llegar a esos extremos, ¿verdad? Sí, y pasa mucho porque tendría que responsabilizarse obviamente al trabajador, pero pasa mucho, como vos lo mencionabas, llega la notificación y típicamente estás haciendo un trabajo y vas por la mitad y lo que haces es cerrarlo y se acabó, pero eso debería de generar una alerta para un departamento de TI, ¿verdad? De que el recurso humano entonces no está cumpliendo con este control y con este filtro, porque también al final la consecuencia no va a ser para ese trabajador, sino la consecuencia va a ser para toda la empresa. Totalmente. Entonces debería de generar también como un filtro aparte, como una seguridad adicional, una notificación para que quien está a cargo de garantizar la seguridad de los sistemas sepa que Tania Molina no está cumpliendo con el protocolo de seguridad y que por ende puede haber una consecuencia. Eso es también una recomendación, ¿no? Eso, el uso de las llaves, ¿verdad? Muchas organizaciones bloquean sus puertos USB, uh-huh, para evitar que ingresen una llave, la conecten y que venga
pues infectada, o inclusive los accesos a ciertos El acceso a ciertos redes sitios, sociales también, a ciertas redes páginas. sociales, totalmente sucede. Ahora todos utilizamos nuestra nube personal y a veces te querés conectar en la computadora del trabajo a tu nube, ok, vas a bajar un archivo, pero ok, existe un sistema que te dice, ok, lo vas a bajar, pero déjame primero revisarlo, a ver qué es lo que vas a bajar. Y te revisa esos archivos y te deja como en una cuarentena, mientras el sistema dice, ok, está perfecto, sí, bájalo tranquilo. Entonces, ese tipo de herramientas son las que van ayudando día a día a la empresa a... Sí, suena un poquito drástico, pero casi que se debería entonces de filtrar la mayoría de los accesos al Internet. Bueno, el Internet que, porque uno lo ha visto en algunos sitios, ¿verdad? Yo que he trabajado con organizaciones de seguridad, ahí entenderás que es muchísimo más estricto. Entonces, hay trabajadores que van a ingresar a escuchar música mientras están haciendo su trabajo, pero resulta que el abrir ese portillo genera que puedas ingresar a todo sitio. Entonces, una de las recomendaciones debería ser prácticamente bloquear los accesos a todo aquello que no sume en el desempeño de su labor. Sí, Por los riesgos obviamente que eso tiene implica. que ir acompañado de Política. una política, ¿verdad? Para no tener implicaciones a nivel laboral, pero otras medidas que se utilizan es restringir los accesos, lo que llamamos el ancho de banda. Entonces, te voy a permitir que puedas utilizar ciertas aplicaciones, pero se te vuelve tan lento que el usuario termine desistiendo de utilizarla. O existen ya sistemas que se llaman muy granulares y te permito dentro de esta, ok, vas a entrar a un Facebook, puedes consultar, pero no puedes publicar, no puedes hacer ciertas cosas y te empieza a llevar sobre esa línea. No puedes mandar mensajes por privados y existen sistemas que se llaman DLPs, que son para protección de pérdida de datos. Igual que no puedes conectar una USB, pero que no saques información por el WhatsApp, que no saques una información por un chat de Teams, que no saques información por otro medio de comunicación que tengas en la computadora. Todo eso hay que llevarlo muy organizado. Sí. Adrián, 3 elementos básicos para cerrar en ciberseguridad, que todos deberían de estar considerando. Igual, siempre es un mar de soluciones, pero siempre enfocados en cómo iniciamos. Personas, procesos y tecnología. Tener el cuidado de las personas, capacitarlas, llevarlas hacia esa concientización de una cultura de seguridad, hacer una revisión de los procesos, o sea, hacer una depuración de los procesos, qué parte del proceso me está generando un posible ataque o qué parte del proceso me está generando un desvío de la información que no debería ser la adecuada o en la cual podríamos tener un ataque, y el cuidado de la tecnología, de lo que estamos invirtiendo realmente. No hay que salir a hacer inversiones locas como decimos, a la calle, sino, o sea, hacer un estudio realmente, qué es lo que se ocupa para la organización, cuál es su giro de negocio, qué es lo que realmente puede pagar, que vaya a ser acorde a los ingresos de la empresa, al patrimonio, y sobre esas 3 cosas tratarla. Ciberseguridad no es solo tecnología, como les repito, es personas, procesos y tecnología. De acuerdo, clarísimo. Muchas gracias, Adrián Bermúdez, por este espacio, y yo creo que vamos a estar luego definitivamente ampliando, ¿verdad?, algunos de los conceptos ya más específicos. Por ahora, agradecerte de nuevo, Adrián Bermúdez, ingeniero, en este capítulo de ciberseguridad sobre lo que nos dice y nos pide la norma y el estándar BASC.